Álvarez nos acompaña en esta entrega. Yo creo que es importante, Aliro, que definamos lo que son fondos abiertos y fondos cerrados y cuáles son los niveles de riesgo que hay en cada uno y para quién son, vamos a decir, más recomendados. Perfecto, mira, dentro de esa estructura que comentábamos de los grupos financieros, una de las cosas que hacen las AFI es obviamente levantar capital para proyectos de infraestructura, turismo y todo. Dentro de los productos que ellos tienen tres modalidades, tienen tres modalidades: fondos abiertos, fondos cerrados, o dos, vamos específicamente, y ahora voy a hablar de tres modalidades, mejor dicho. Y dentro de los fondos abiertos, la característica es que tú puedes entrar y salir, tienen más liquidez, tienen mucha liquidez, tú puedes entrar y salir fácil. Ahora, dentro de los fondos cerrados es un poco más complejo, porque esos fondos tienen dos características. Tú puedes salirte, hay dos formas digamos, de salir. Cuando el proyecto vence, o sea, cuando vence el propósito por el que fue levantado el capital, o si tú consigues a alguien que te compre esa participación. Que es mercado secundario. Que es mercado secundario. Pero en el caso de los fondos cerrados hay menor liquidez, porque también hay ciertas restricciones a quién puede invertir ahí, todo, depende mucho del proyecto. Ahora, una de las cosas que yo llamo la atención, vuelvo y digo, yo sé que somos un mercado que estamos aprendiendo, que estamos desarrollando, pero del capital que administran las AFIS, el 75% está en fondos cerrados y el otro 25% está en fondo abierto. ¿Qué implicación tiene eso? Eso tiene una implicación importante porque significa que la mayoría del capital está digamos, en una zona que es poco líquida. Y ante cualquier eventualidad del sector, vamos a decirlo así, generaría que haya más vendedores que compradores. Y al haber más vendedores que compradores, el precio caería tan drásticamente que el valor sería prácticamente claro. Entonces, una de las cosas que uno tiene que entender cuando va a invertir en fondos, primero la distinción entre fondo abierto y fondo cerrado, pero también si el fondo que yo estoy invirtiendo, el fondo cerrado, las condiciones para yo poder salir y sobre todo tener en cuenta que estamos invirtiendo en un sector o en un tipo de fondo que es poco líquido. Okay, pero vamos a entenderlo mejor para que lo podamos entender. Un fondo cerrado, tú lo pones, por ejemplo, estamos en el 2026, al 2030, por ejemplo, y ya tú no puedes venderlo. O lo puedes vender en un mercado secundario. Correcto. Y entonces, ¿qué sería el fondo abierto? El fondo abierto es igual, pero para proyectos de más corto plazo, vamos a decirlo así, que tiene más facilidad de redimirse, como ellos le llaman, las cuotas, porque aquí se llaman cuotas, y tú puedes, hasta el mismo fondo te lo compra. Ahora, en el mercado cerrado, lo que sucede es que las dos formas de tú salir es, o espera que llegue 2030, exacto, o que yo venga donde te diga, Mónica, estoy vendiendo una cuota en un fondo cerrado, me quiero salir, te la vendo. Ni siquiera necesariamente que el fondo te va a buscar un vendedor. Eres tú que tienes que decir, mira, yo tengo fulano que me la quiere comprar por la poca liquidez que hay. Sí. No significa que el mismo fondo a lo mejor te pueda ofrecer comprártelo, pero probablemente lo haga un precio muy, muy por debajo de lo que tú lo compraste. Sí. Entonces, la implicación es un tema de liquidez, pero invierten, vuelvo y digo, la diferencia es que uno invierte en proyectos de infraestructura a más largo plazo. Quizás los propósitos del otro son a más corto plazo, como a lo mejor bono del Estado. Generalmente son más altos los intereses encerrados. No necesariamente. Deberían ser más altos para compensar justamente la falta de liquidez. Sí. Eso es lo que se busca. Ahora, son variables. ¿A qué yo me refiero? No hay una garantía, no te están garantizando. Y aquí es donde entro a las tres modalidades que te quería comentar. Dentro de un fondo cerrado, nosotros tenemos tres formas en la que el fondo invierte. El fondo puede invertir como propietario, en cuyo caso puede hacerse con el activo subyacente o el activo al cual se está financiando. Si el proyecto le va mal, el fondo puede ejecutar, puede vender ese activo y perfectamente recuperar algo del capital. Esa es una modalidad, correcto. La segunda modalidad es invertir como acreedor, en cuyo caso yo presto dinero, levanto capital del público, presto dinero, pero si el proyecto le va mal, se perdió el dinero. Ahora, en la práctica, la ley no obliga a que hayan garantías. Hay ciertas AFI que sí ponen una garantía, obviamente velando por el bienestar del inversor, pero no es un requerimiento legal de que cuando tú prestas como acreedor, como fondo como acreedor, tú no necesariamente necesitas una garantía. Ahí hay un riesgo, porque si el proyecto no le va bien, tú puedes perder obviamente ese capital. O sea, cuando el banco tiene una administración de fondo de inversión, que son las AFI, ¿verdad? Correcto.
Y el banco, pero también es banco. Entonces, correcto, el banco le presta al proyecto su dinero. No. El banco le presta una parte, como hablábamos del ejemplo, exacto, de los 50. El desarrollador pone 10, el banco pone con garantía, pone 20, porque ese sí le dice, dame la garantía del terreno. Y el otro 20 se lo pone la AFI. Pero a mí que voy a invertir. Exacto. ¿Y qué pasa si el proyecto fracasa? Se perdió el dinero. Y la ley es clara. La ley es clara, usted está invirtiendo en un activo riesgoso. No es un engaño. No es un engaño, correcto. Es un riesgo. Y por eso digo que no es que esté mal diseñado, funciona así. Por eso hay una responsabilidad obviamente del inversor, pero también aplaudo a aquellas AFI que para cuidar a su inversor, aunque la ley no lo requiere, pues sí piden ciertas garantías subordinadas, etcétera. Dos preguntas. Para proteger. ¿Cómo funciona en el exterior, en otros mercados internacionales? Y si la casa de corretaje o el banco, lo que fuese, si cobra su comisión cuando yo compro las acciones o la participación o al final. Ok. Es interesante porque tú recuerdas que tuvimos un programa hace un tiempo donde hablábamos un poco de la crisis del 2008, ¿ok? Y lo que la provocó, una serie de desregularizaciones que llevaron obviamente aparte de eso, o sea, de permitir que empresas con conglomerados hicieran de todo. Y se vigilaba en silos, al igual que sucede hoy acá, que es una de las cosas que critico, o sea, que traigo sobre la mesa, porque la superintendencia de bancos supervisa el banco, la superintendencia de valores supervisa a la AFI y la CIPEN supervisa a los fondos de pensiones, pero lo hacen por separado. Nosotros no tenemos ahora mismo ningún tipo de riesgo sistémico, por ejemplo, pero estamos creciendo. O sea, yo digo, la mejor oportunidad obviamente para poder poner control y supervisar es ahora, que es un mercado que está creciendo, no cuando necesariamente venga algún tipo de problema. En Estados Unidos, producto de la crisis del 2008, vino la ley Dodd, que la conversamos acá, y la ley Dodd lo que buscaba era decir, ok, identifico los problemas. ¿Cuáles son los problemas? La SEC supervisaba a los bancos, supervisaba a las administradoras de inversiones, la Reserva Federal a los bancos y cada una por separado. Y nació este actor que está por arriba de todas, que supervisa el conglomerado, porque se dieron cuenta que era una debilidad. Lo segundo que hicieron es pedir que se detallara cualquier conflicto de interés dentro de los prospectos. ¿Por qué? Porque el banco prestándole obviamente a un proyecto que también la AFI le está prestando, le está dando capital, hay un cierto conflicto de interés ahí, porque tú no estás priorizando a tu cliente, tú estás priorizando a tu banco. Y se pide que se detalle, no que no se haga, porque en la práctica el financiamiento es importante, pero se pide que se detalle para que el cliente, el inversor, tome su decisión. También allá implementaron esa medida y en ciertos productos donde había tema de liquidez se maneja de una forma muy específica. Por ejemplo, si nosotros tenemos el 75% en fondos cerrados, que estamos hablando de 300 y tantos miles de millones. Que eso es una cantidad vamos a decir, de la administración completa. Ajá. O sea, se administran creo que 400 y tanto y 300 y tanto, que es el 75%, está dentro de fondos cerrados. Si nosotros quisiéramos evitar, porque a lo mejor de repente el sector, que es una de las cosas que también menciono, hay más oferta que demanda, o sea, hay más gente construyendo que gente demandando construcción. ¿A qué obliga eso? A que las constructoras tiren el precio, de alguna manera, o den descuento de a lo mejor esos proyectos para poder circularlo. El tema es que cuando levantaron el capital, o sea, cuando estaban levantando ese capital, a mí me dijeron el rendimiento que yo iba a tener, si se vendía al precio, vamos a suponer de 100, claro, pero hoy se está vendiendo 80, yo no voy a tener el mismo rendimiento. De ahí que ellos no te puedan garantizar un rendimiento. Pero lo que yo planteo es, y eso es lo correcto, lo que yo planteo es, sabemos que hay esta situación, seguimos desarrollando, pero si hay algún punto en que el desarrollo o la oferta es mayor que la demanda y ese mercado cae por X o Y razón, un mercado sólido, pero pasó en Estados Unidos, lo que va a suceder es que la gente va a salir a buscar su dinero y la demanda por venta, o sea, la gente va a vender más de lo que va a comprar y eso va a hacer que ese mercado, o sea, que haya literalmente una pérdida de valor. La gente va a vender sus acciones o su participación porque ve que el sector no le está yendo bien, que va a perder dinero, entonces van a haber más gente vendiendo que comprando y eso es lo único que hace provocar, esa es la diferencia entre una corrección y un colapso. En una corrección,
la oferta se va más o menos atando con la demanda, hay gente que vende, hay gente que compra, pero un colapso es cuando hay más gente vendiendo. Correcto. Alrededor de una línea, no ni cae ni sube. Correcto, pero cuando hay más gente vendiendo que comprando, producto del pánico, entonces ahí sí se genera un colapso. Y obviamente eso es como si fuera todo el mundo a retirar su dinero del banco. O sea, ¿Cómo ves tú el futuro del mercado de valores en la República Dominicana? ¿Tú estás planteando estas correcciones que deben de hacerse? Primero, bueno, ¿qué tú propones en cuanto a si la misma institución financiera tiene las tres vamos a decir, subinstituciones que están ofertando al cliente y está ganando en las tres, pero en ninguna de las tres tiene un riesgo, mientras que el inversor sí lo tiene? Correcto. ¿Y cómo ves tú la economía de la República Dominicana en un momento, como hemos dicho, donde el crecimiento, aunque es verdad que el año pasado crecimos muy poco por la situación, pero estamos bien situados? ¿Cómo ves tú ese futuro desarrollo del mercado de valores? ¿Cómo ves tú el mercado inmobiliario, que es tan importante para lo que son inversores y los que recolectan también? Y la economía en general, ¿cómo la ves, Aliro? Bueno, en el caso particular del mercado de valores, yo algunas propuestas de las que hago, porque hoy la ley están, aquí nos falta una ley, eso hay que reconocerlo a los reguladores, hay que reconocer. Aquí estamos artillados en leyes, ¿ok? Y en reglamentos. Inclusive hay acuerdos entre instituciones para supervisión consolidada, que hoy no necesariamente se están cumpliendo a cabalidad, se han hecho muchos esfuerzos y se están dando pasos pequeños, pero tenemos que seguir trabajando por esa vía. Otra recomendación de la que hago es justamente esa, que debemos, los prospectos, hay que exigir que la mayor información posible para que la persona, o sea, el inversor pueda tomar basado en la mayor información que tenga al alcance. Eso es otra de las cosas importantes. Hoy los fondos de administración de inversiones no están obligados a colocar necesariamente de su capital. O sea, hay algunos que lo hacen como buena práctica. Hay otros que simplemente la ley no los obliga. ¿A qué yo me refiero? Exacto. O sea, lo que yo me refiero es, si tú me estás levantando capital para invertir en un proyecto, a mí me gustaría que ver tú que tú estás también invirtiendo. ¿verdad? Claro, sí. Eso en Estados Unidos le llaman skin in the game. O sea, que tú tienes también la piel puesta en el juego. Pero lo hacen. Hay administradoras que la hacen, otras no, pero la ley no los obliga. O sea, que no están cometiendo tampoco una ilegalidad. Sí. Y otra de las cosas que yo propongo es, en vez de administrar, porque hoy se cobra una comisión por administración, o sea, no importa si yo logré o no el objetivo, yo cobro mi cuarto. Exactamente. En Estados Unidos, claro, en Estados Unidos lo que se hizo fue decir, no, o sea, hay una serie de escalones donde tú cobres según los logros que tú hayas, valga la redundancia, logrado, o los objetivos que tú hayas cumplido, en favor de tu inversionista, en favor de quien te puso el capital. Porque de lo contrario, si yo cobro solamente por administración, mi único incentivo... Y yo pierdo todo y también voy a tenerte que Claro, pagar. Pero mi único incentivo sería hacer crecer el fondo, porque yo voy a cobrar un porcentaje del fondo, pero yo cobro, no importa si no cumplí los objetivos. Entonces, la forma de alinear al inversor con la administradora de inversiones es que siempre que la administradora de inversiones vaya a tomar una decisión, lo haga buscando el mayor rendimiento, porque sabe que su comisión está atada a ese mayor rendimiento que beneficia a los accionistas. Lo único malo es que van a seguir cobrando lo mismo y simplemente, como son las cosas en el mundo, ¿verdad? Yo aquí haciendo de ave de mal agüero. Van a seguir cobrando lo mismo y cuando ganes, entonces van a poner un plus más, que también sería... Correcto, podría ser. Bueno, porque debería de bajar. El sistema que yo propongo es distinto. Yo no cobro por administración. Exacto, ¿okay? Fantástico. Yo cobro por resultados. Muy bien. ¿Okay? Lo mismo que sucede, que en muchos casos sucede que yo cobro adelante, a lo mejor me fue bien este año, cobré un porcentaje mayor adelante, pero de repente los otros 3 años fueron malos. Lo que yo digo, tiene que devolver la porción de lo que cobraste adelante. Sí. Hay fondos que inclusive nada más cobran su comisión cuando se cierra el proyecto. Entonces hay una serie de propuestas. Yo no digo que se implementen todas ni necesariamente, pero nosotros tenemos obviamente ejemplos de cosas que podríamos hacer para alinear y para de alguna manera el inversor se sienta todavía más confiado de que no solamente él es que está poniendo su capital, tú tienes las administradoras que lo están haciendo compartido y así sucesivamente. Lo que necesitamos es información, o sea, para poder tomar decisiones más informadas. ¿Y cuál es la reacción? Vamos a decir, ¿tú has tenido algún termómetro? ¿Cuál es la reacción que tienen las instituciones financieras en cuanto a esta propuesta? Pues mira,
lo han recibido muy bien, bastante bien, la verdad. En muchos digamos, aspectos están de acuerdo. En otros aspectos reconocen que hay oportunidades, que se están trabajando. No creo que sea por omisión, pero sí están de acuerdo con muchos de esos cambios. Yo igual les comento, quienes me han contactado, obviamente yo les comento que mi intención es agregar valores, aportarle valor a través de estos artículos, de estas ideas. Mucha gente que me ha contactado por aparte, que trabaja en el sector financiero, que están de acuerdo, pero no pueden dar su opinión, por obvias razones. Entonces, yo creo que en términos general todos estamos de acuerdo en ese aspecto. Respondiendo rápido a tu pregunta, yo veo la economía dominicana muy sólida. Yo creo que estamos muy bien blindados en términos de leyes. Yo creo que lo que necesitamos es más, digamos, más ejecución, más digamos, supervisión y abrirnos al mercado fuera. ¿Por qué? Porque al final las inversiones se tratan de comparativo y si yo tengo una mejor oportunidad, a lo mejor invirtiendo en el S&P 500 que invirtiendo en empresas aquí que todavía no hay tanta oferta. Yo no estoy diciendo que nos llevemos todo el capital de las AFP fuera, pero de repente decirte, mira, te voy a permitir un 1% para que tú inviertas a lo mejor en Estados Unidos, porque así como nos abramos a la parte internacional, así mismo entrará más capital, eso está demostrado, o sea, no es solamente que sale capital, pues yo sé que el Banco Central le preocupa la salida de capitales, pero así como nosotros nos podamos abrir, así mismo va a entrar capital a invertir. Que la prohibición de que los fondos de pensiones nuestros, los de los trabajadores, sea invertido en el mercado internacional, no es por riesgo, sino por mantener dentro que nos conviene, por un lado, obviamente. Nos ayuda a mantener, obviamente, financiando la economía local, pero para el inversor también es un tema, por lo menos yo lo veo así por el tema de que mi dinero está atrapado aquí. No significa que yo individualmente no pueda llevar mi dinero. Lo que yo digo es, bueno, permitámosle eventualmente, quizás no ahora, a los puestos de bolsa que ofrezcan productos directamente o administren productos de inversores para invertir en índices fuera. Y podría ser un porcentaje. Un porcentaje mínimo, vemos qué tal nos va. Y a las mismas AFP, por ejemplo, que mi crítica es invertir en César Iglesias y estar perdiendo dinero. A lo mejor si hubiese invertido en la economía de Estados Unidos, tuvieras hecho un rendimiento. Entonces, para obligarme a invertir a lo mejor en una inversión que no me va a retribuir como me retribuiría otra alternativa, entonces dame esa oportunidad. No completo, pero a lo mejor un 1% del capital que administro, llévamelo fuera. Nos vamos a la pausa, Liro. Cuando vengamos, yo quisiera que hablemos sobre esas oportunidades. Ya existen múltiples plataformas que, si bien es verdad que no tenemos aquí en la República Dominicana un mercado de valores para invertir en ese tipo de acciones o fondos internacionales, lo podemos hacer directamente. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Volvemos en un momentito.